Hola y bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a comenzar a ver el tema 3, el tema de la respuesta en frecuencia. Con el profesor Andrés habéis visto ya el tema 1 y tema 2, especialmente el tema 2, el de la respuesta temporal de los diferentes sistemas. En este tema vamos a centrarnos en la respuesta en frecuencia, que es una de las cosas fundamentales que vamos a estudiar de los sistemas, porque nos permiten describir un elemento fundamental no solo en la electrónica de comunicaciones, sino en la electrónica en general, que son los filtros. Comenzaremos definiendo el concepto de la respuesta en frecuencia, tanto a través del régimen permanente sinusoidal, como a partir de la función de transferencia. Posteriormente vamos a definir el concepto de filtro, vais a comprender por fin qué es un filtro, así como los conceptos de amplificación y de fase del filtro, para en las secciones siguientes pasar a analizar con mucho más detalle los diferentes sistemas de primer y de segundo orden. Seguidamente nos centraremos en los diagramas asintóticos de ganancia de Bode. Estos son una herramienta aproximada para describir la respuesta en frecuencia de un sistema, pero son extremadamente útiles a la hora de diseñar, caracterizar y analizar los sistemas de forma rápida, para finalmente centrarnos un poco en la respuesta en frecuencia de uno de los elementos que más conocéis, el amplificador operacional. Así que en primer lugar comenzamos con la respuesta en frecuencia de un sistema a partir de su análisis en régimen permanente sinusoidal. Si sabemos que el sistema concreto que queremos analizar, HDS, ya sabéis que es la salida en el espacio de Laplace partido por la entrada, donde I y X pueden ser en cualquier caso el voltaje o la intensidad, la respuesta a cualquier sinusoide del tipo x de t igual a A por el coseno de omega sub 0 t más un desfase va a ser siempre I sub t por la amplitud del seno por un factor de ganancia que será el módulo de la función de transferencia evaluada en s igual a j omega sub 0, la frecuencia del coseno, por el coseno de omega sub 0 t más phi, más un factor de fase, que será el desfase de la función de transferencia cuando la evaluamos en j omega sub 0. Esta es la respuesta en frecuencia de un sistema HDS en el régimen permanente sinusoidal, a partir de una señal sinusoidal. De forma más general, podemos ver la respuesta en frecuencia a partir de la función de transferencia. Para cualquier señal del tipo exponencial real, como la que tenemos aquí en este sitio, y de la que ya conocemos su transformada de Laplace, recordad que las expresiones de este tipo, la transformada de Laplace, es k partido s menos s sub 0. Sabremos que la respuesta es la multiplicación del sistema por la entrada por k s menos s sub 0. Si queremos saber cuál es la respuesta en el tiempo a partir de la función de transferencia, podemos utilizar esta propiedad para descomponerlo en una serie del tipo s menos p sub 1 más sub 2 s menos p sub 2, donde estos son diferentes polos, más a sub n s menos p sub n, más a sub 0 s menos s sub 0, que es la parte que ya conocemos de aquí. Sabremos que esta es la parte de la componente forzada y que tenemos la respuesta libre. Bien, ¿qué podemos extraer de aquí? Pues si nos centramos particularmente en la componente forzada de la respuesta, podemos evaluar la sub 0 de forma que ya conocemos como s menos s sub 0 multiplicando la salida por esto, evaluado en s igual a s sub 0. De esta forma tenemos que h sub s por k s menos s sub 0, s menos s sub 0, todo evaluado en s igual a s sub 0, esto se va y nos quedará que será una constante por la función de transferencia evaluada en s igual a s sub 0. Si esto lo devolvemos al dominio del tiempo, sabemos que la respuesta forzada de este sistema será k por h evaluada en s sub 0 por la exponencial de s sub 0t, que era la entrada que ya conocíamos, escalón. ¿Esto qué nos dice? Que en el caso de una señal exponencial real, la respuesta en frecuencia siempre va a ser la entrada, que ya tenemos aquí, k sub 0, multiplicada
por una constante que es simple y llanamente la función de transferencia evaluada en s sub 0. Bueno, como ya debéis intuir, las señales de tipo exponencial no es algo que nos encontremos de forma muy frecuente en la naturaleza. Sin embargo, existen unas señales que para la gente que trabajamos en telecomunicaciones suelen ser muy habituales. ¿Qué tipo de señales hablo? Señales de tipo seno o coseno. Este tipo de señales sinusoidales tiene una relación con todo lo que hemos visto en el apartado anterior, y es que se pueden representar mediante una exponencial compleja. Así que ahora vamos a calcular cuál es la respuesta de un sistema a una exponencial compleja. De forma análoga a la anterior, podemos calcular la respuesta de un sistema a una exponencial compleja. Para ello, como ya sabemos que la respuesta en frecuencia en el dominio de Laplace es la multiplicación de la transformada de Laplace del sistema por la transformada de Laplace de la entrada, y que esto se puede descomponer en función de los diferentes polos de la función de transferencia, la respuesta libre, más un término de la respuesta forzada, podemos utilizar la misma estrategia anterior para calcular la amplitud 0, será en este caso h sub s por k s menos j omega sub 0 por s menos j omega sub 0, evaluado en s igual a j omega sub 0, lo cual esto y esto se van y nos da que será k por la función de transferencia evaluada en j omega sub 0. Una vez que sabemos esto, la componente forzada, si volvemos al dominio del tiempo, será una constante multiplicada por la función de transferencia evaluada en j omega 0 por e elevado a en j omega sub 0t, que es lo mismo que k por el módulo de la función de transferencia elevada en j omega sub 0 por e elevado a j omega sub 0t más un desfase, que será el argumento de la función de transferencia evaluada en j omega sub 0. Ahora, como ya conocemos que la señal de entrada x sub 0t, la señal exponencial compleja, se puede representar como una parte real de k e elevado a j omega sub 0t más una parte imaginaria de k elevado a j omega sub 0t, esto nos dice que la respuesta en el dominio del tiempo puede representarse como i sub c t igual a la parte real de k por el módulo de la función de transferencia evaluada en j omega sub 0t por e elevado a j de omega sub 0t más el argumento de la función de transferencia evaluada en j omega sub 0t más j por la parte imaginaria, de nuevo, de k por el módulo de la función de transferencia evaluada en j omega sub 0t elevado a j por omega sub 0t más el argumento de la función de transferencia elevada en j omega sub 0t. De este modo podemos descomponer la respuesta en una parte de la señal real y otra parte de la señal imaginaria. Como estamos en un sistema real y aplicando linealidad, la respuesta a una señal real no va a ser necesariamente real. De este modo podríamos poner nuestra salida como la suma de una parte real más una parte imaginaria del término, donde la parte real de nuestro sistema sería k por el módulo de la función de transferencia en j omega sub 0 por el coseno de omega sub 0t más el argumento de la función de transferencia evaluada en j omega sub 0t, que es la respuesta a la parte real de la entrada, que sería x sub r de t, que sería k por coseno de omega sub 0t. Por tanto, esto lo que nos prueba es que este circuito se comporta de forma diferente según la frecuencia, la omega sub 0, lineal de la señal de entrada. Por tanto, vamos a tener un carácter selectivo en frecuencia.
Esto nos permite definir una h de s evaluada cuando s es igual a j omega, que es el h de j omega, que es lo que conocemos como respuesta frecuencia. Y a su vez, esta respuesta en frecuencia la podemos dividir en dos términos. Por una parte, el módulo de la función de transferencia, que la podemos conocer como amplificación. Y por otro lado, el argumento de la respuesta en frecuencia, que también hay veces que se pone con el símbolo de ángulo, que es lo que conocemos como desfase. Para evaluarlo vamos a hacer un ejemplo, calculando la respuesta forzada de este sistema, que es un filtro Butterworth, con una frecuencia de corte 5 y un chi de raíz de 2 partido 2. Ya veremos más adelante qué significan estos parámetros. Vamos a calcular la respuesta forzada a esta señal de entrada, coseno de t más coseno de 200t más 1. Esto lo podemos dividir en x1 de t y x2 de t. Y conociendo el tipo de respuesta en frecuencia que tenemos cuando tenemos señales de entrada sinusoidales, que va a ser una constante por el coseno de t más el desfase, podemos calcular cuál va a ser el módulo y el desfase de nuestra función de transferencia en cada una de estas frecuencias. Tenemos que omega es igual a 1 y aquí tenemos que omega es igual a 200. Por tanto, calcular la salida a esta señal de entrada sería tan sencillo como evaluar la respuesta en frecuencia de este sistema en cada una de estas dos frecuencias. Para ello, calculamos en la primera frecuencia, que sería h de j1, que será 25 partido por 25 menos 1 más 5 por raíz de 2j. Esto, si lo calculamos con la calculadora, que tiene un módulo de 0,99 y un desfase de menos 16,41 grados. En cambio, para el caso de omega 2, tendremos j200, en cuyo caso la función de transferencia será 25. Aquí tendremos j200 al cuadrado más j200 por 5 por raíz de 2 más 25. Será 25 partido menos 39.975, que viene siendo 25 menos 40.000, más 1000 j raíz de 2, que de nuevo con la calculadora vemos que será 6,25 por 10 elevado a menos 4, con un desfase de menos 177,9 grados, casi un desfase de 180 grados. Con estas dos amplificaciones podemos ver que la señal de salida y de t será 0,99 por el coseno de t menos 16,41 grados más 6,25 por 10 elevado a menos 4 por el coseno de 200t menos 177,9 grados. Todo esto, por supuesto, multiplicado por la función escalón. Vemos que mientras esta parte de la señal se mantiene casi igual, esta parte de la señal prácticamente ha desaparecido. Esto es lo que nos dice que este sistema ha mantenido las componentes de baja frecuencia con una omega 1 y a la vez nos está eliminando las componentes de más alta frecuencia, en este caso la de omega igual a 200. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, en este caso con una respuesta forzada a una señal con una frecuencia sospechosa de unos 50 Hz, que no es más que la señal que produce la red eléctrica en Europa en general, que está a 50 Hz y que es una señal que habitualmente se cuela en los sistemas de comunicaciones, cuando hay grabaciones con micrófonos, etc. Es una señal que normalmente no queremos en nuestro sistema y que nos gustaría eliminarla. Esta señal va a pasar a través de un sistema cuya función de transferencia no es nada sospechosa. Así que vamos a ver lo que ocurre cuando a través de nuestro sistema pasa una señal de 2pi50, o sea 100pi. Tendríamos j 100pi al cuadrado, sustituyendo la s aquí, más 100pi al cuadrado, oh, qué casualidad. Y todo eso partido por j 100pi cuadrado más j 5000 pi cuadrado más 100 pi cuadrado. De nuevo, sería menos 100 pi cuadrado más 100 pi cuadrado. ¡Qué sorpresa! Más todo el rollo de aquí abajo. Pero como esto y esto se van, sabemos que la amplificación de nuestro sistema con una f de 50 Hz es 0. De manera
que estamos obteniendo un sistema que está filtrando exactamente la frecuencia que nos interesa. Está cargándose totalmente esta señal de entrada que teníamos a 50 Hz, que es básicamente lo que nos interesa en este tipo de sistemas. Bien, hasta este momento ya hemos visto el concepto de la respuesta en frecuencia de un sistema, que viene a ser cómo responde el sistema a las diferentes entradas que pueden venirle. Por ejemplo, ya sean entradas sinusoidales, entradas de tipo exponencial, etc. En el siguiente vídeo vamos a profundizar en estos conceptos definiendo el concepto de filtro, que viene a ser ni más ni menos que un comportamiento que difiere dependiendo de la frecuencia de la señal de la entrada. Así que nos vemos próximamente.